Buenas. Vamos a mirar entonces hoy intervalos de la igualdad de varianzas o para la igualdad de varianzas y posteriormente vamos a ver el intervalo para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son iguales. Vamos a compartir el ejercicio que vamos a realizar en primera instancia. El ejercicio que vamos a realizar en primera instancia está en este archivo de Excel, que son acá. Ya se los voy a mencionar. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos la cotización del oro durante cada mes, la cotización final del oro, de la onza de oro mensual, entre el año 2010, o sea que este sería, digamos, la población X, hasta el año 2014. Vamos a ponerle fondo a esto. Digamos que la población X va a ser el azul. Y la población Y va a ser toda esta que tenemos en amarillo. Pongámosle amarillo a ese al fondo. Acá está calculado la varianza de X, son 60 meses, y nos está dando un precio promedio de la onza de oro de $1,418. Nos piden esta pregunta por acá. ¿Será que la varianza de los precios del 2010 al 2014 es igual a la varianza de los precios del 2015 al 2020? Vamos a trabajar con una confiabilidad del 96%. Entonces, lo primero que nos piden es la prueba para saber si las varianzas son iguales o no. Recordemos entonces qué necesitamos. Entonces, vamos a hacer, en primera instancia, vamos a trabajar el intervalo del cociente de las dos varianzas. Recuerden que este intervalo es el que me permite probar si las varianzas son iguales o no. ¿Sí? Si las varianzas son iguales o no. Veamos y repasemos los pasos. ¿Qué necesitamos encontrar en el paso 1? Necesitamos encontrar la varianza de X, la varianza de Y, cuántas observaciones tenemos en X. Ya por ahí mencionamos que eran 60 meses. ¿Cuántas observaciones tenemos en Y? Obviamente todavía falta por encontrar datos acá. Veamos qué datos nos hace falta. Pero ¿dónde está el cursor? Me voy a utilizar el lápiz más bien. Listo. Bien, ya tenemos la varianza muestral de X. Nos falta calcular la varianza muestral de Y. Digámosle que es var.s var.s. Tracemos todos los datos del color amarillo.
recordar que la varianza es 48.807. Veamos cuántas observaciones tenemos. Entonces digámosle contar. Cuénteme cuántas observaciones hay. Y tenemos 72 meses por este lado. Y calculemos también el promedio. Más adelante lo necesitamos. Estos también 72 datos. Y ya tenemos entonces la respuesta. Llevémoslo al tablero. Ya podemos decir entonces que acá tenemos los datos. Nos dicen que la varianza de las X es 43.046. Bien, vamos a trabajar sin decimales, pues para no. Un número supremamente grande, ¿para qué trabajamos decimal? Y el otro es 48.807. Y son 72 meses. Bien, recuerden que nos están diciendo que la confiabilidad, ya tenemos el primer paso, la confiabilidad, repasemos. Nos dicen que hagamos la igualdad de varianzas con una confiabilidad del 96%. Entonces tengamos presente eso. Paso 2. Dijimos que en el paso 2 necesitamos encontrar el valor de alfa medios en x menos 1 en y menos 1. Y necesitamos encontrar el valor de alfa medios en y menos 1 en x menos 1. Entonces recordemos que nos están diciendo que con una confiabilidad del 96%. Entonces tenemos 1 menos alfa igual a 0.96. Listo. De ahí despejamos alfa. 0.96 nos da 0.04. Y alfa medios sería la mitad. Tenemos 0.02. ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar el valor de alfa medios. Ya sabemos que es 0.02. Agüita. 0.02. Entonces tenemos que buscar el valor de la F de 0.02 en x menos 1. Nx vale 60 menos 1, 59. Ny menos 1. Ny son 72 menos 1 sería 71. Por este lado. Y por este lado tenemos que buscar el valor de la F de 0.02. Ahora toquemos los valores. Acá sería 71 y acá es 59. Bien, vamos a buscar estos valores en la tabla de la distribución F. Vamos a la distribución F. Recuerden que dijimos que el primero era 59
71 y estamos buscando un valor que no aparece acá, que es el del 2%. Entonces, calculémoslo, cambiémoslo al 2%. Y nos dicen que el primer valor que necesitamos es el de 1.66. O sea, recuerden que 59 grados en el numerador, 71 en el denominador y tenemos 1.66. 59 en el numerador, 71 en el denominador. Ahora hagamos lo contrario. Recuerden que esto lo podemos calcular gracias a que tenemos esta función que nos permite calcular el valor de la f. ¿Sí? Ese valor nos pide el valor de alfa medios y los grados de libertad tanto en numerador como en denominador. Muy bien, ahora simplemente cambiamos acá, 71, 59, ¿y cuál es el valor que nos da? 1.686. 686. Muy bien. Ya tenemos los valores que necesitamos encontrar. Dijimos en el primer caso que el valor para 59 en el numerador y 71 en el denominador era 1.666. Y en la segunda instancia era 1.686. Ya tenemos el paso 1 y el paso 2. Veamos el paso 3. Vemos que nos copie los datos. Yo no sé por qué no borra los datos que tenemos cargados. Muy bien. Esto lo necesitamos otra vez. Llevémonoslo. Listo. Bien, vamos para el paso 3. Paso 3, los límites. Los límites. Entonces, recordemos que el límite inferior para este intervalo, que es el cociente de las varianzas, nos dice la fórmula que es la varianza de y sobre la varianza x multiplicado por el valor de f alfa medios ny menos 1 nx menos 1. Entonces, en nuestro ejercicio, veamos. La varianza de y, 48.807. Dijimos que no va a matar decimales, pues que no necesitamos. Y abajo es la varianza de x, 43.046. Multiplicado por qué valor de la f. Recuerden que en este momento dijimos que la f era nuestra f de 0.02, 71, 59, que eso correspondía a un valor de 1.686. O sea que esto lo tenemos que multiplicar por 1.686. ¿Y qué nos está dando esa operación? 48.807 sobre 43.046 por 1.686 nos da que el límite inferior es de 0.67.
No se necesita más, pues tampoco. 0.67. Ahora veamos el límite superior. Para el cociente, dijimos que la fórmula nos dice que es la varianza de Y multiplicado por el valor de F, alfa medios, nx menos 1, ny menos 1, sobre la varianza de X. Entonces, acá tenemos la varianza de Y, 48,807. Lo vamos a multiplicar por el otro valor F. Este valor F era el valor de F de 0.02, 59, 71, que dijimos en su momento que era 1.666. O sea que aquí vamos a multiplicarlo por 1.666. Y lo vamos a ir sobre la varianza que es 43.046. Entonces veamos cuánto nos da esas operaciones. 48.807 por 1.666 dividido 43.046 nos da 1.88. 1.88. Listo. Entonces tomemos esos datos, 0.67 y 1.88. Muy bien. Pero recuerden que la importancia de este intervalo es que nos permite probar si la prueba de hipótesis para saber si las varianzas son iguales o son diferentes. Recuerden que la hipótesis nula la planteamos como el cociente de las dos varianzas es igual a 1. ¿Qué estamos diciendo ahí en palabras? Estamos diciendo que las varianzas son iguales. Entonces recuerden, en la hipótesis nula siempre estamos planteando en este tipo, con este intervalo, que las varianzas son iguales. ¿Sí? Veamos la hipótesis alternativa. Pues escribamos ahí la hipótesis alternativa ahí estrechita, pero lo escribamos. Versus H es 1. Decimos que ese cociente es diferente de 1. ¿Qué estamos diciendo? Que las varianzas son diferentes. Entonces es muy sencillo. En resumen, las varianzas son iguales en H sub 0. Las varianzas son diferentes en H sub 1. Después de eso, obviamente, construimos las zonas de aceptación. Entonces, construyamos las zonas de aceptación. Vamos a construir las zonas de aceptación.
Recuerden que estamos dibujando o trabajando una distribución F. Entonces, una curva simétrica a la derecha. Tenemos presente los límites. Dijimos que el límite inferior en nuestro ejercicio nos dio 0.67. Nuestro límite superior nos dio 1.88. Recuerde, como siempre, que acá decimos que aceptamos h sub 0. Y obviamente, en los extremos, decimos que aceptamos h sub 1. Bien, recuerden que cuando estamos planteando las hipótesis, decimos que ese cociente es igual a 1. O sea que el valor que tenemos que contrastar, chicos, el valor que tenemos que ubicar siempre en esta de la igualdad de la varianza es 1. ¿Dónde lo ubicamos? Chicos, ¿dónde lo ubicamos? Es claro. ¿Dónde ubicamos el 1, chicos? No. Lo ubicamos acá. Lo ubicamos en h sub 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, acá lo ubicamos. Entonces, ¿cuál es nuestra decisión? Veamos nuestra decisión. Nuestra decisión es aceptar h sub 0. ¿Por qué? Porque el valor de 1 cae dentro del intervalo. Bien, ¿qué concluimos? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que las varianzas son iguales. Entonces estamos diciendo que la varianza del precio de la onza de oro 2010-2014 es igual a la varianza del precio del oro o el precio de la onza de oro 2015-2020. Entonces sabemos una cosa importante, muchachos, porque a veces la gente me confunde la conclusión. Acá estamos probando que las varianzas son iguales. No hemos dicho nada de promedios. Estamos diciendo simplemente que las varianzas son iguales. Entonces, eso nos lleva al décimo intervalo que vamos a ver. ¿Cuál es el décimo intervalo? Nosotros nos quedaron los órdenes un poco aquí cambiados con lo que la literatura, pero eso no importa. Aquí sí, como dice el cuento, el orden de los intervalos no afecta pues el que vamos a consultar.
¿Cuál es nuestro intervalo décimo? Es intervalo de confianza para la diferencia de dos medias o la condición cuando muy bien, cuando las varianzas son desconocidas, por eso trabajamos con las varianzas muestrales, pero lo más importante, son iguales. Entonces vamos a ver ese intervalo de confianza para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son desconocidas pero son iguales. Esto es muy importante y es llamativo, ojo, para que vea que la gente a veces tiene conceptos que de pronto los engañan. Alguien pudo haber dicho, hombre, pero ¿cómo no hay una diferencia si la varianza por este lado es 43.046 y por el otro lado la varianza de Y subió a 48.807? Ojo, para que vean. Alguien pudo haber dicho, esas varianzas son diferentes. Visualmente uno ve una diferencia. Ojo, visualmente hay una diferencia. No se puede discutir. Pero es estadísticamente es estadísticamente diferente. Hay una diferencia significativa. Bien, pues ya sabemos que no hubo una diferencia significativa. No hay diferencia significativa entre esas dos varianzas. Oh, por eso es muy importante que una cosa es la diferencia visual, muy diferente a la diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué? Porque hay otros factores que uno no ve, como son la cantidad de datos, ¿sí? La distancia, no digamos absoluta, sino la distancia relativa. Es que la gente ve los dos valores y ve la diferencia absoluta, pero no ve la diferencia relativa. O sea, no se llevan porcentualmente entre las dos, no se llevan una gran diferencia. Muy bien. Ya sabemos que esas varianzas son iguales, pero recordemos entonces, para este ejercicio y para este intervalo, ¿cuál sería el paso número 1? El paso número 1 es que hay que hallar la media de ambas poblaciones. O sea que aquí estamos hablando de la media del 2010 al 2014 y esta es 2015-2020. ¿Qué encontramos? Hombre, que el precio promedio es $1.418. Y por este lado tenemos $1.352. También tenemos que encontrar la varianza. Ya la tenemos. Estamos hablando que la varianza acá, repito, 43.046. ¿Sí? Y la varianza de Y es 48.807.
Recuerde que la varianza no tiene unidades, por eso no mencionamos dólares. Bien, también a su vez necesitamos saber cuántas observaciones son de un lado y cuántas observaciones son del otro lado. Recuerde que aquí dijimos que son 60 meses y acá fueron 72 meses. Bien, ya tenemos el primer paso. El paso 2 nos dice que hay que calcular la varianza, algunos le dicen la varianza conjunta, otros le dicen la varianza ponderada. ¿Cuál es esta fórmula de esta varianza conjunta o varianza ponderada? Nos dice que hay que coger a nx menos 1 y lo multiplicamos por la varianza x más ny menos 1 por la varianza de y. Y abajo sumamos nx más ny menos 2. Entonces, copiemos bien esta fórmula. Entonces, ustedes la copian, yo voy tomando agüita. Esa es la varianza conjunta. Y voy a cargar un archivo que nos va a facilitar la vida un poco en los cálculos. Mientras, ay, ya se las quité, qué pena con ustedes. Necesito cargar el archivo que nos facilita la vida. Listo. Mientras eso va cargando, se lo vuelvo a poner. Ay. Listo. Muy bien. Vamos a calcular la varianza conjunta. Voy tomando también otros datos mientras ustedes lo van copiando. Les doy tiempo para que copien la fórmula. Tenemos 1418, 1352, 43.046, 48.807, 60 y 72. Muy bien, vamos a calcular pues la varianza conjunta. Vámonos pues a otro pantallazo. Y vamos a calcular la varianza conjunta. Dijimos, la varianza es nx menos 1. Entonces, en este caso es 60 menos 1 por la varianza x, que ya dijimos vamos a trabajar sin decimales, 43.046 más ny 72 menos 1 por la varianza de y, que es 48.807. Todo esto dividido sobre nx, que es 60, más ny, que es 72, menos 1. Bien, vayan haciendo operaciones, a ver si les da lo mismo que a mí. Yo sí voy a traer una chicaneadita. Es que voy a trabajar acá, con los datos para calcularlos. Entonces dijimos que la media por este lado es 1418, 43.046,
son 60 datos, ¿sí? 1352, 48,807, la varianza, y 72. Vamos a llevar esta información. No me acuerdo el intervalo, ¿cuánto lo pidieron? 96, vamos a tratar con el 96. Listo, 96. Vamos a tratarlo con el 96. Bien. La mitad nos ayuda a calcular todo. Traigámoslo acá. Bien, pero nosotros lo vamos a hacer manualmente y lo vamos a corroborar. El programita nos dice que esa varianza nos tiene que dar un número bien grande, 46.192.392 hasta con decimales, pero lo vamos a calcularlo nosotros. Entonces vamos a hacerlo manualmente, sería 59, lo tenemos que multiplicar por 43.046. A eso le tenemos que sumar 71 por 48.807. Eso nos da 6 millones y pico. Y eso lo vamos a dividir sobre 60. Ay, aquí me faltó una cosa muy importante. Menos 1, menos 1, menos 1. Tengo una duda acá. En esta fórmula. Bien, aclaro. Y no es menos 1, acá es menos 2. Si en la fórmula puse menos 1, hay que cambiarlo. Es menos 2. 60 más 72 menos 2. Y miren, pues que haciendo operaciones nos da 46.192.3. Entonces, aclaro, la fórmula correcta es nx menos 1 por la varianza más ny menos 1 por la varianza, y abajo es nx más ny menos 2. Si puse menos 1, se me chispoteó. La memoria me hizo una traición ahí. Pero para eso es importante revisar, muchachos. Para darse cuenta que uno comete errores, ¿sí? Muy bien. Muy importante. Ojo. Siempre esta varianza ponderada siempre nos tiene que caer entre los dos valores. Mire que este valor es de 43.046 y el otro valor es de 48.807. Control. Esta respuesta siempre tiene que estar acá, en la, no digamos la mitad, no puedo decir la mitad, pero sí tiene que estar entre esos dos valores. Bien, más adelante vamos a necesitar, y por eso vamos a calcularlo ya. No vamos a necesitar la varianza, sino que necesitamos la desviación. O sea que esa desviación la encontramos sacando la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, a ese 192.3 le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Y llegamos a este valor que también nos lo da el programita. 214.924. Bien. Listo. Ya tenemos el paso 1 y 2. Vimos que el paso 1 es encontrar la media, la desviación, perdón, la media, la varianza y las cantidades de observaciones de cada una de las variables. El paso 2 es calcular la varianza conjunta. Nuevamente vuelvo y repito con esta fórmula. Y
Posteriormente vamos a necesitar la desviación, que es simplemente sacar la raíz cuadrada. Ya tenemos ese valor, 214.924. Ahora veamos el paso 3. Con la ayuda de la tabla T-Student, ojo, de la tabla T-Student, con la ayuda de la tabla T-Student, encontramos el valor de la T alfa medios, y nuevamente si tengo que ponerme cuidado, es nx más ny menos 2. O sea que los grados de libertad de esa T es nx más ny menos 2. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuánto vale nx? 60. ¿Cuánto vale ny? 72. Menos 2. Eso nos da que son 130 grados de libertad. Bien, resulta que recuerde que vamos a trabajar con una confiabilidad del 96%. O sea que la confiabilidad uno menos alfa igual a 0.96. De acá ya hemos despejado que alfa nos da 0.04 y el alfa medios nos da 0.02. Entonces, ¿cuál es el valor que tenemos que hallar? Dijimos que el valor que tenemos que hallar es el valor de la T alfa medios, 0.02. ¿Y cuántos grados de libertad? Ya dijimos que son 130. 130. Vamos para la tabla. Vámonos para la tabla. Recuerden que vamos para la tabla T-Student. La tabla T-Student no está acá en esta hoja. Está en la hoja de la normal. Vamos para 130. Busquemos el alfa de 0.02, que acá está. Para 130 grados, 0.02 es 2.075. El valor de la T. El valor de la T, 2.075. Les doy una pista. El programita me lo ayuda a calcular también. Ahí está el 2.025. Vea que todo eso se puede uno meterlo en el computador y se puede facilitar la vida. Muy bien, sigamos. Faltan los límites y falta nada menos lo más importante, la prueba de hipótesis. Voy a cargar otra vez mi pastel. Vamos para el paso 4. Los límites. Bien, el límite inferior
Recuerden que estamos probando, no es que estamos probando, estamos construyendo el límite inferior para la diferencia de las medias. Nos dice la fórmula así. A la media de X le restamos la media de Y. Y le vamos a restar el valor de la tabla que multiplica, ojo, a la desviación ponderada por la raíz de 1 sobre nx más 1 sobre ny. Entonces veamos acá cómo nos queda. ¿Cuál es el valor de la media de x? 1418. 1418. Menos el valor de y. En este caso el valor de y es 1352. Menos el valor de la t. Dijimos que el valor de la t era este. 2.075. Ese fue el valor 2.075 multiplicado por la desviación ponderada. Dijimos en su momento que la desviación ponderada era 214.924. Ahora por, este es 214.924. Ahora por la raíz cuadrada de 1 sobre nx, que es 60, más 1 sobre ny, que es 72. Bien. Vamos a hacerlo como si fuéramos manualmente. 1418 menos 1352. Por este lado, esta diferencia da apenas de 66. Ahora miremos cuánto nos da esto. ¿Qué les recomiendo? Empiecen por este lado. Hagan primero esto y se van devolviendo. Entonces yo les puedo decir a la calculadora, divídame 1 sobre 60 más 1 sobre 72. A esta respuesta yo le voy a sacar raíz cuadrada. O sea, si lo han hecho bien, esa raíz cuadrada les tiene que dar 0.1748. Y punticos más. More por 2.14.924. ¿Sí? Por 2.075. Eso nos da 77. Tengo punto 9555. Eso manualmente nos da eso, pues. Bien, entonces 66 menos 77.955 nos da. Tenemos una pequeña diferencia con el cálculo completo, obviamente, pero más o menos nos da valores similares. Menos 11.955. Listo. Pero bien, uno no tiene que, en estadística, la exactitud no tampoco es una prioridad. Lo importante es después, con esos datos, ¿qué hacemos? Veamos la fórmula del límite superior.
¿Qué nos dice la fórmula del límite superior? Pues muy sencillo, como siempre. A esta diferencia de las medias, en vez de restar, le vamos a sumar lo mismo. Entonces va a ser más T de alfa medios nx más ny menos 2 por la desviación por la raíz de 1 sobre nx más 1 sobre ny. Entonces, ese es el límite superior. En nuestro caso, simplemente a esta diferencia que sabemos que es 66, ya le vamos a sumar este producto que sabemos que nos dio manualmente 77.955. Entonces vemos que eso nos da 66 más 77.955 nos da valor similar a lo que nos da el computador, 143.955. Ya tenemos los dos valores, ¿sí? Estimados manualmente, nos da valores muy similares a lo que el computador con todas sus exactitudes obtiene. Muy bien, pero lo importante de este intervalo es para qué nos sirve. Nos sirve para probar si las medias son iguales o no. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a probar si las medias, o sea, en este caso, los precios promedios son iguales o no. Entonces vamos a hacer esa prueba de hipótesis. Entonces recuerden que vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer la prueba de hipótesis que nos va a ayudar a probar si hay igualdad entre las medias. Bien. La hipótesis nula nos dice la diferencia matemáticamente es 0. ¿Eso qué quiere decir? Matemáticamente lo podemos plantear de otra manera, y es que la media X es igual a la media Y. O sea, en otras palabras, las medias son iguales. Las medias son iguales. En nuestro ejercicio, ¿qué estaríamos diciendo en palabras? Estaríamos diciendo que el precio promedio de la onza de oro son iguales del 2014 al periodo 2015-2020. Estaríamos diciendo que el precio promedio de la onza de oro son iguales en esos dos periodos, del 2010 al 2014 al periodo 2015-2020. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa
¿Cómo la planteamos? Matemáticamente, recuerde que es la negación. Si estamos diciendo que esa diferencia es igual a 0, acá estamos diciendo que es diferente. O sea, matemáticamente otra forma de plantearlo es que las medias son diferentes. Aquí lo que estamos diciendo entonces es que las medias son diferentes. Son diferentes. Obviamente, en palabras, estaríamos diciendo que el precio promedio, digámoslo corto, 2010, 2014, es diferente al precio promedio 2015, 2020. Entonces acá lo mismo. ¿Alguien puede decir que esto hay una diferencia entre estos dos valores? Se está guiando por una diferencia visual, pero es una diferencia significativa. Tuvo en cuenta la variabilidad de los precios, tuvo en cuenta los tamaños de muestra utilizados. No, esa persona simplemente dice, esos precios son diferentes. No fue mejor con el dólar, perdón, con el oro en la década del 2010 al 2014 que en la época del 2015 al 2020. Se está guiando por un valor de resumen. No tuvo en cuenta los últimos meses del precio de la onza del oro. Muy bien. Como siempre, vamos a aprovechar y vamos a dibujar la zona de aceptación. Y la zona de aceptación, recuerden que estamos trabajando con una T, estamos hablando una muy parecida a la normal, un poco más acampanada, un poco más estrechita, pero como siempre nos vamos a ayudar del límite inferior. El límite inferior en este caso dijimos, a nosotros nos dio menos 11.955, pero vamos a trabajar con los que tenemos acá. Menos 11.99, eso no tampoco, van a ver que eso no nos afecta para nada. Y el límite superior tenemos que es 143.939. Como en todas las pruebas que hemos hecho, a la izquierda se acepta H1, en el centro se acepta H0 y en el otro extremo se acepta H1. ¿Cuál es el valor que tenemos que contrastar acá o comparar o ubicar? En la prueba de diferencia de medias, el valor que hay que comparar o ubicar es 0. Y es claro que el 0 nos cae acá. Acá nos cae el 0. Por eso vuelvo y repito que acá esos decimales 9.55, 9, acá eso no afecta a nada. El valor de 0 está independiente de los dos valores que escojamos, está dentro. Eso sí está claro. Bien, entonces veamos nuestra decisión. La decisión es que aceptamos a H sub 0. Aceptamos H sub 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor de 0
cae dentro del intervalo. Cae dentro del intervalo. Nuestra conclusión es que si aceptamos H0, podemos decir que el precio promedio de la onza de oro son iguales en los dos periodos. Bien, lo podemos complementar diciendo que no existe una diferencia significativa Bien, ¿debido a qué? Digamos que debido a la variabilidad de los datos. Pero entonces la conclusión más importante es eso. Aunque para algunos pueden decir que esta diferencia es visual, 1418 ven una diferencia visual con respecto a 1352 debido a la variabilidad de los datos. Mire que es que estamos hablando de varianzas que no son pequeñas. Debido a la variabilidad de los datos, no podemos concluir que hay una diferencia significativa entre estos dos valores. Podemos afirmar que en promedio esos valores son iguales. Es muy importante esto porque obviamente para el común de la gente hay diferencias. Para el común de la gente. Pero se basan en diferencias visuales que no tuvieron en cuenta ni la variabilidad de los datos, ni tampoco los tamaños de muestras trabajados. Bien, vamos a hacer otro ejercicio, obviamente, buscando de que las varianzas son iguales. Les voy a compartir. No, Word no tenemos que cargar nada. Espera un momentico que me metí acá y no tenemos que cargar. Vamos a mirar entonces es el ejercicio que les quiero compartir. Se llama usuarios. Muy bien. Se hizo un seguimiento a los usuarios atendidos diariamente de urgencia en 2 hospitales de la ciudad. Los datos recopilados son los siguientes. Tenemos los usuarios atendidos diariamente de urgencia en la Clínica León 13 y los usuarios atendidos diariamente de urgencias en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Veamos las preguntas que nos hacen acá. Realice la prueba para concluir si las varianzas de los usuarios atendidos en las 2 clínicas son iguales. Dice que trabaja con un nivel de significancia del 10%. Bien, ese nivel de significancia lo vamos a utilizar mucho en el próximo capítulo. No me les quiero adelantar, entonces digamos que vamos a trabajar con una confiabilidad del 90%. Entonces vamos a cambiar eso por una confiabilidad del 90%. Entonces digamos acá, trae con una confiabilidad, pero es similar, con una confiabilidad del 90%. Y nos dice, realice la prueba para mirar si existe una diferencia significativa entre los usuarios atendidos de las 2 clínicas. Dice, trabaje con un nivel de significancia del 3%. Entonces vamos a trabajar con una confiabilidad del
el 97%. Entonces, vamos a llevar los datos. Y las preguntas. Esto es lo que vamos a preguntar. Listo. Bien, entonces volvamos a leer el problema. Entonces, tenemos los usuarios atendidos diariamente en la clínica León 13. Esa sería la X. Digamos que estas son las X. Y esto, los usuarios del Pablo Tobón Uribe serían los Y. Nos vamos a concentrar en estas dos. Realice la prueba para concluir si las varianzas de los usuarios atendidos son iguales. Trabaje con una confiabilidad del 90%. Entonces vamos a hacer eso. Entonces recuerden que vamos a hacer el intervalo del cociente de las varianzas. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que determinar? La varianza X, o sea que esta es la del León 13. La varianza Y, que este es el Pablo Tobón Uribe. Necesitamos saber cuántas observaciones tenemos, cuántos días, porque estos son días, que se miraron en la clínica León 13 y cuántos días se le hizo el seguimiento a Pablo Tobón Uribe. Bien, por ahí derecho, pues vamos a aprovechar. Vamos a calcular la media. Y recuerden que vamos a traer 90 y 97. Entonces vamos al archivo de Excel. Archivo de Excel. Bien, borremos esta parte de aquí. Digámosle primero, calculen las varianzas muestrales. Entonces acá, digamos que varianza y por acá la varianza. ¡Ay! No, aquí. La varianza muestral sería la varianza de X y acá la varianza de Y. ¿La ayuda de quién? Digamos que la var punto S, todos los datos, y tengo que la varianza me da 16.14. Traemos dos números, no necesitamos llenarnos de tantos números. Y por ahí derecho digo, calcúleme la varianza de Y. Bien. Ya tenemos las varianzas. Ahora hablemos de los tamaños. ¿Cuánto vale NX? ¿Cuánto vale NY? Bien. Acá, con la ayuda a contar, vamos a mirar cuántos días. Ojo, estos son días. ¿Cuántos días se le hizo seguimiento acá? 13 días. Ahora copiemos esto. A este se le hizo seguimiento por 11 días. Ahora hablemos de las medias para ir adelantando. Media muestral. Es la X. Y aquí vamos a calcular la media muestral Y.
Vale, promedio. Promedio. Miren, pues que la ventaja de la tecnología. 27 usuarios de emergencia o de urgencia llegan a la clínica León 13 diario. Y la Pablo Tobón son 21. Muy bien. Aparentemente, diríamos que visualmente no hay una gran diferencia entre la varianza X y la varianza de Y. O sea, aparentemente las varianzas son iguales, pero ojo, dejemos las apariencias. Por eso calculamos las pruebas, porque dejamos de aparentar y concluimos realmente. Llevemos los datos ya al problema, al tablero. Y repasemos entonces que ya tenemos los resultados acá que nos están pidiendo. Repasemos. La varianza nos dio 16.14. La varianza de Y nos dio 15.07. León, ¿cuántos días se revisaron en la León 13? 13 días. ¿Cuántos en la Y? 11 días. Y dato adicional, aquí se atienden 27 usuarios de emergencias y aquí son 21 usuarios. Bien, paso 2, recordemos, vamos a calcular el valor de alfa medios en X menos 1 en Y menos 1. Si vamos a trabajar una confiabilidad del 90%, 1 menos alfa, punto 90, alfa, despejando, nos da punto 10, y alfa medios nos da punto 0.05. Aquí tenemos que buscar la tabla de punto 0.05 en X menos 1. A 13 le restamos 1, nos da 12. En Y menos 1 nos da 11. Tenemos que buscar la F de punto 0.5, 12, 11. Y por este lado necesitamos alfa medios en Y menos 1 en X menos 1. Entonces tenemos que es la F de punto 0.5 al revés. Ah, perdón, este es NY menos 1. Aquí me estaba equivocando, muchachos. Sí, pilas ahí. Hagan pues la función de auditores, señores contadores. Acá es 10. 10. O sea que en este caso es 10, 12. Para que lo tengamos presente. Ojo ahí. Vean la importancia. Nuevamente, revisar, muchachos, revisar. Uno no es perfecto, uno se equivoca. Muy bien. Sigamos. Ahora vamos a buscarlo en la tabla. Y bien, vamos a buscarlo en la tabla. Y vamos para acá. Recuerden que vamos para la F. Que no está acá, precisamente. Está en esta otra hoja. Dijimos
¿Cuántos eran en el numerador? ¿Se acuerdan? 12. En el denominador, 10. ¿Para qué valor de alfa? 0.5. Nos está dando 2.913. Y ahora hagamos al revés. 10, 12. Y el valor que estamos buscando es de 2.753 para 10, 12. Ya tenemos los dos valores, 9.13 y 2.753. Vamos para allá. Tenemos estos dos valores, 2.913 y 2.753. Vamos para los límites. Entonces, vamos para los límites. Otra vez borraron los datos. ¿Pero por qué se borran tan fácil? Viémoslo. No puedo entender por qué se borran. No. ¿Por qué se borran? No sé. Y sí, pues. Oh, tercero para los límites. Bien, recuerden que el límite inferior nos dice, coja la varianza de Y, 15.07. Divídalo sobre la varianza de X, 16.14. Y recuerden que acá lo va a multiplicar por la F. Acá tenemos que colocar la F de 0.05, 10, 12. Que vimos en su momento que era 2.753. Coloquemos 2.753. ¿Y cuánto nos da eso? Muy bien. 15.07 sobre 16.14 por 2.753. Eso nos da 0.34 con dos decimales. El límite superior nos da 15.07 multiplicado por el otro valor. Recuerde que el valor de la F de 0.5, 12, 10 nos dio 2.913. Entonces acá viene ese valor, 2.913, y lo dividimos sobre 16.14. 15.07 por 2.913 dividido 16.14. Eso nos da 2.71. Ahora hagamos la prueba de hipótesis. Miren una cosa muy importante, la famosa curva de aprendizaje. Cuando hacemos el primero, se nos hace despacio, lento, ¿sí? Cuando uno va haciendo más ejercicios, ya uno va agilizando. Bien, recordemos muy importante, simplificando. H sub 0. Ojo, acá estamos probando que las varianzas son iguales, ¿sí? Entonces, digamos en palabras, las varianzas de los usuarios de las dos clínicas son iguales.
son iguales. Versus H es 1. Las varianzas de los usuarios de las dos clínicas son diferentes. ¿Listo? Son iguales versus son diferentes. Bien, aprovechemos aquí mismo. Hagamos la gráfica. Recuerden que estamos haciendo una F, una curva simétrica. Y obviamente tenemos en cuenta los dos límites. Por acá dibujamos. Se me perdió el lápiz. Ya. Este límite, punto 34. El otro límite nos dio 2.71. Recuerden, en esta franja se acepta h sub 0. Y por fuera, como siempre, aceptamos h sub 1. Muy bien. Carolina, ¿aceptamos h sub 1 o aceptamos h sub 0? ¿Y por qué? ¿Cuál sería su decisión? Profe, yo aceptaría H sub 0. H sub 0. ¿Por qué, Carolina? Porque el valor de 1 está dentro del intervalo. Muy bien, Carolina, así es. La decisión es que aceptamos H sub 1, perdón, H sub 0. H sub 0, ¿no? Aceptamos H sub 0. ¿Por qué aceptamos H sub 0? Porque recuerden que en esta prueba el valor a contrastar, es 1. O sea, ¿dónde ubicamos el 1? Pues está dentro del intervalo. Entonces, por eso es que se acepta H sub 0. Entonces, la decisión es aceptar H sub 1 porque, como dijo Carolina, el valor de 1 está dentro del intervalo. Luego, nuestra conclusión es que las varianzas, ojo muchachos, la conclusión acá es que las varianzas son iguales. No me van a decir que las medias son iguales. Esta prueba no mide eso. Simplemente la conclusión es que las varianzas son iguales. Esa es la conclusión que nos sirve. ¿Para qué nos sirve saber que las varianzas son iguales? Para saber qué intervalo de diferencia media es el que tenemos que hacer. Obviamente tenemos que hacer el intervalo de la diferencia de medias cuando las varianzas son iguales. Muy bien, apuntemos, voy a apuntar unos datos acá porque les voy a mostrar, obviamente que uno se puede facilitar la vida en los cálculos.
y les voy a mostrar. Si uno es juiciosito y mete y aprende a manejar los computadores, pues uno simplemente por acá uno dice, listo, por acá vamos a mirar qué intervalo tenemos. Muy bien. Tenemos aquí el intervalo de confianza para el cociente de dos varianzas cuando tenemos dos distribuciones normales e independientes. Nos pide ingresar las varianzas. Muy bien, la varianza 16.14. ¿Cuánto era el tamaño de muestra? 13. El otro, 15.07. Y el tamaño de la muestra eran 11. ¿Y con qué nivel de confiabilidad trabajamos? 10. Con todos los cálculos, ¿sí? Los valores de la F 2.973, 2.913, 2.753 y mire que el límite inferior, acá está, el límite inferior para el cociente entre la X y la Y está acá y el valor de 1 estaba ahí. 3.39, mire que aquí está calculado, 3.39, muy similar a 0.334. Y el otro acá nos dio 2.72, 2.71. ¿Sí? Pero lo importante es, con estos datos o con estos datos, llegamos a la misma conclusión. El valor del 1 está dentro del intervalo y llegamos a la conclusión de que las varianzas son iguales. ¿Sí? Entonces, ahí también tenemos el intervalo que nos ayuda para eso. Ahora vamos a mirar la segunda pregunta que nos hicieron en el ejercicio. Volvamos. ¿Qué nos decían acá? Realice la prueba para mirar si existe una diferencia significativa entre los usuarios atendidos de las dos clínicas trabajando con una confiabilidad del 97%. Entonces, vamos a retomar nuevamente los datos. Y vamos a hacer el intervalo. Entonces, vamos a hacer el intervalo. No necesito abrir. Necesito es uno nuevo. Bien. ¿Quién me está preguntando que se va a traer un archivo? No. Nuevo. Listo. Bien. Entonces, vamos a hacer entonces, recuerde que vamos a hacer el intervalo. Intervalo para la diferencia de dos medias cuando las varianzas son desconocidas, pero son iguales. Muy bien. Entonces recordemos el paso 1. Nos piden encontrar la media. En este caso son 27 usuarios por día en promedio. El del Pablo Tobón, 21 usuarios. Hay hay historias bonitas de Pablo Tobón Uribe, que fue uno de los hombres más ricos de Medellín y que donó no solamente o ayudó a construir el Teatro Pablo Tobón Uribe, sino también la clínica. Dicen que Pablo Tobón Uribe andaba en pijama, ahí como era excéntrico, y no tenía carro.
Él decía que él podía escoger el mejor carro de Medellín con solo levantar la mano. Se estaba haciendo referencia a los taxis. Miren, esa es una de las historias pues, que hablan de Pablo Tobón. No tuvo carro. Pensaba diferente, ¿sí? Les cuento, el futuro con los carros que van a manejarse solos, con tarifas tan económicas que van a ser de taxis cuando se manejen solos, y por eso es la famosa tecnología 5G de las antenas y todo eso. ¿Quién está pataleando con estas antenas 5G? Claro, todos los que se van a ver desplazados por esto. El mundo en el futuro se supone que los carros van a manejarse solos, ¿sí? Eso sí, la gente tiene que ser, yo no sé cómo hacen en Colombia, la gente, en Estados Unidos ha habido accidentes porque la gente no cumple con las condiciones. Ejemplo, la gente se pasa las calles por la mitad, ¿no? Ahí pueden ser arrollados por un carro de estos, ¿sí? Entonces, se supone que en el mundo, adelante vamos a tener carros que se van a manejar solos, camiones que se van a manejar solos. O sea, imagínense, no hay taxistas, no hay camioneros, ¿sí? Pero los carros van a costar menos. E inclusive, lo más común es que la gente no compra carro, simplemente va a solicitar el servicio. Usted puede decir, listo, necesito un carro acá, dentro de 15 minutos a las 9:30. O sea que plataformas como Uber o competidores como Uber son los que van a prestar ese servicio. Y usted, entonces, si uno no va a tener carros, usted va a comprar apartamentos sin garaje. El mundo, les cuento que el mundo, si uno pone a mirar ese mundo así, carros manejados solos, uno no necesita carro, uno simplemente separa el carro, usted le va a llegar el carro por servicio, el costo va a ser muy barato, entonces usted dice, va a ser más barato contratar el carro que tener el carro, que darle mantenimiento, normalmente los carros van a ser eléctricos, entonces talleres de, por decir algo, de carburadores muertos y cosas así. El mundo va a cambiar bastante. Nos está cambiando con la pandemia. Ese es el primer síntoma. Muy bien, sigamos pues. Tenemos la varianza. Ya vimos que la varianza son 16.14 por este lado. Y por este lado, la varianza es 15.07. NX, 13 días. NY son, perdón, sí, 13 días y acá 11 días. Bien, ¿qué dijimos como paso 2? Que hay que calcular la varianza conjunta. En este caso, la varianza conjunta sería 13 menos 1 por 16,14 más 11 menos 1 por 15.07. Recordemos la cosa que corregimos. Acá es NX 13 más NY 11 menos 2. Hagamos operaciones. El valor nos tiene que dar un valor entre estos dos. Esa es la prueba, muchachos. Esa es la prueba. Si les da un valor que no está entre esos dos, ya saben, hicieron operaciones malas. 16,14 más 10 que multiplica 15.07 y a 344.38 lo vamos a ir por 13 más 11 menos 2. Eso nos da 15.65. 15.65. Pero recuerden que más adelante necesitamos
es la desviación. Entonces hace 15.65 y más, porque esto tiene números más. Si le saco la raíz, me da 3.95. Digamos 97, pues con 2 decimales redondeados. 97. Ya tenemos SP. 3.97. Bien, recuerden que vamos a trabajar con una confiabilidad del 97%. Vamos a trabajar con una confiabilidad del 97%. Para el paso 3, que vamos a encontrar el valor de T de alfa medios, NX más NY menos 2. Recuerden que la confiabilidad 1 menos alfa es de 0.97. El alfa acá, al hacer la diferencia, nos da 0.03. Alfa medios es 0.015. Entonces tenemos que encontrar el valor de T. ¿Cuántos grados de libertad? Veamos los grados de libertad. Es NX. ¿Cuánto vale NX? 13. 13. ¿Cuánto vale Y? 11. Menos 2. Es fácil que 13 más 11 nos da 24. Menos 2 son 22 grados de libertad. Entonces tenemos que buscar el valor de la T de 0.15. 22 grados de libertad. Listo, vamos para la tabla T. Tabla T, que no está precisamente acá. Entonces, 22 y 0.015 nos da 2.32. 2.32. Entonces, digamos que la T 2.32. Listo. Entonces, volvamos a nuestro ejercicio. Tenemos 2.32. Ahora sí vamos para los límites. Vimos que el límite inferior para la diferencia nos decía que hay que coger la media X, pongámosle por acá la fórmula. La media X, 27. La media de Y, 21. Menos el valor de la tabla, que en este caso es 2.32. Por la desviación ponderada, que dijimos que es 3.97. Por la raíz cuadrada de 1 sobre nx más 1 sobre ny. La que acá tenemos que multiplicarlo por la raíz. 1 sobre nx sería 1 sobre 13 más 1 sobre ny, que es 11. Entonces digamos que por este lado es 6 y vamos a hacer operaciones por este lado.
Bien, hagamos 1 sobre 13, que es más fácil por este lado, más 1 sobre 11. A punto 1678 le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Le sacamos la raíz cuadrada, eso nos da punto 4096 y algo. 3.97 por 2.32. Esto nos da 3.77. Ando con solo dos decimales. Entonces tenemos 6 menos 3.77. Nos da por este lado 2.23. 2.23. Apuntemos ese 2.23. Y recordemos que el límite superior es simplemente lo mismo, pero sumando. Entonces nuestro límite superior de la diferencia de las medias nos dice que a 6, en vez de restarle 3.77, le sumamos. Y eso nos da 9.77. Entonces ya tenemos el límite inferior, que es 2.23, y el límite superior, que es 9.77. ¿Listo? Ahora sigamos con la prueba. Entonces vamos a hacer la prueba. Lo importante de la prueba es cómo vamos a plantearlo en palabras. Recuerden que la hipótesis HU0 es que las medidas son iguales. O sea que estaríamos diciendo que el promedio de usuario de la clínica León 13 es igual al promedio de usuarios del hospital Pablo Tobón Uribe. Uy, ¿cómo iba a escribir yo Pablo Tobón Uribe ahí? Hospital Pablo Tobón Uribe. Sí, versus. Simplemente podemos decir las clínicas tienen diferentes promedios de usuarios, obviamente en sus servicios de urgencia, o en sus servicios de urgencia. Bien, ahí tenemos planteadas las hipótesis. Recuerden que estamos dibujando una test student. Recordemos nuestro límite inferiores. El límite inferior dio 2.23. El límite superior dio 9.77. Recuerden que acá se acepta H sub 0. Y en los extremos, como siempre, se acepta H sub 1. Muy bien.
Listo, con esos datos, don Luis Felipe, ¿usted qué concluye? ¿Cuál es su decisión? Profe, aceptamos H sub 1. Aceptamos H1. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos H1, don Luis Felipe? Porque 0 quedó por fuera del intervalo. Muy bien, esa es la conclusión. Muy bien. Vea que esto no tiene nada de misterioso. Recuerda que en este caso estamos probando que las medias son iguales, o sea que la diferencia es igual a 0. O sea que el valor a ubicar es 0. Y obviamente el 0, en este caso, caería a este lado. Entonces, como dijo Luis Fernando, la decisión es aceptar H1. Entonces, aceptar H1 porque el valor de 0 cae por fuera del intervalo. Esa es la justificación. Cae por fuera del intervalo. ¿Cuál es nuestra conclusión? La conclusión es que las clínicas tienen diferentes promedios de usuarios en sus servicios de urgencia. O sea que podemos decir que realmente hay una diferencia significativa entre los promedios de usuarios de las dos clínicas. Entre los promedios de usuarios de las dos clínicas. O sea que esa diferencia de 27 usuarios en la clínica León 13 sí es diferente a esa promedio que tenemos de Pablo Tubón Uribe, que era 21 usuarios. Entonces no es solamente es una diferencia visual, es una diferencia estadística significativa. Esa sería la conclusión. O sea que en este caso sí podemos decir que hay una clínica, y es fácil ver que hay una clínica que atiende en promedio más que otra clínica. ¿Sí? Muy bien, con eso damos por terminado la grabación.